Bienvenidos a Aclaremos las Cosas, un podcast donde exploramos la ciencia, la política y todo lo relacionado con la reducción de daños del tabaco. Somos Manuel y Alejandra, tus anfitriones, y en cada episodio te explicaremos de manera clara y objetiva cómo los productos de nicotina más seguros desempeñan un papel crucial en la lucha contra el tabaquismo. ¿Listos para entender la importancia de estas alternativas y despejar mitos? ¡Empecemos! Hola a todas y todos. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Aclaremos las Cosas, un proyecto de Vaping Today. Soy Manuel. Y yo soy Alejandra. Los estaremos acompañando el día de hoy. En cada capítulo les traeremos temas sobre ciencia, política y otros aspectos relacionados con la reducción de daños del tabaco. Hoy nos sumergiremos en el mundo del vapeo y su posible impacto en la salud respiratoria. Sabemos que este tema genera mucha controversia, por eso iremos directo a la fuente. Vamos a analizar un nuevo estudio titulado Síntomas respiratorios entre usuarios de cigarrillos electrónicos sin antecedentes de tabaquismo en la cohorte Veritas, publicado en Scientific Reports. Lo que hace este estudio tan interesante es su enfoque en personas que vapean pero nunca han sido fumadoras. Exacto, porque la mayoría de las investigaciones agrupan a vapeadores y fumadores, lo que dificulta aislar los efectos del vapeo en sí. Es como tratar de descubrir si fue el pastel o el helado lo que te causó un subidón de azúcar al comer ambos. Ambos, ¿no? Exactamente. Este estudio nos ayuda a separar esos ingredientes, por así decirlo. Me gusta esa analogía. Antes de profundizar en los hallazgos, ¿puedes explicarnos, Alejandra, por qué es tan complicado estudiar los efectos del vapeo en la salud? Claro que sí. El vapeo es relativamente nuevo, lo que significa que no contamos con décadas de datos como los que tenemos sobre el tabaquismo. Además, como mencionaste, muchos vapeadores tienen antecedentes de tabaquismo, lo que dificulta identificar las causas de cualquier problema de salud que puedan experimentar. Este estudio aborda esos desafíos de frente. Entonces, vamos a desempaquetar este estudio. ¿Puedes contarnos sobre la metodología y los participantes? Por supuesto, el estudio Veritas tuvo un alcance global, involucrando a adultos de 6 regiones diferentes del mundo. Los investigadores fueron muy cuidadosos al seleccionar participantes que nunca habían sido fumadores regulares para medir síntomas respiratorios. Utilizaron una herramienta validada llamada ERC, Escala de Experiencia de Síntomas Respiratorios. ¿Qué tipo de síntomas evaluaron? Esta escala pregunta sobre la frecuencia de síntomas respiratorios comunes como tos, sibilancias y dificultad para respirar. Era bastante exhaustivo. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué descubrieron? El estudio encontró que los vapeadores reportaron una frecuencia ligeramente mayor de síntomas respiratorios en comparación con aquellos que nunca habían vapeado. Sin embargo, la diferencia no fue clínicamente significativa. ¿Qué significa no clínicamente significativa? Que estuvo por debajo del umbral para diagnosticar una enfermedad respiratoria real. Es como tener un poco de secreción nasal un día, pero eso no significa que tengas un resfriado en toda regla. Entiendo. Entonces no es inofensivo, pero tampoco hay razones para encender las alarmas todavía. Estadísticamente hay una diferencia, pero en la práctica no es algo preocupante. Exactamente. Por ejemplo, solo el 20,6% de los vapeadores dijeron no haber tenido ningún síntoma respiratorio en el último mes, mientras que en el grupo de control, el 49,4% no reportó ningún síntoma. Ambos grupos experimentaron síntomas, pero la diferencia no fue tan grande como podría pensarse. Si ambos grupos experimentaron síntomas, ¿a qué se debe esta pequeña diferencia? Podría ser que vapear cause irritación temporal leve en las vías respiratorias. Es una posibilidad que los autores del estudio sugieren. Tiene sentido. ¿Consideraron otros factores que podrían haber influido en los resultados? Sí, un factor importante que analizaron fue el historial de consumo de tabaco. Claro, algunos participantes podrían haber fumado en el pasado, aunque no fueran fumadores habituales. Exacto. Aunque el estudio se centró en personas sin un historial de tabaquismo establecido, algunos habían experimentado con cigarrillos u otros productos de tabaco. Eso podría influir en los resultados, pero dejando de lado las limitaciones, me parece fascinante explorar los hábitos de vapeo de este grupo en particular. Exacto. Ahora bien, hay algo que me llamó mucho la atención en este estudio. ¿Adivinas qué es? Apuesto a que vas a mencionar la inesperada popularidad de los dispositivos de vapeo desechables. Leíste mi mente. Los dispositivos de vapeo desechables. ¿Quién hubiera pensado que eran tan populares? Además, los sabores frutales reinaban, mientras que los de tabaco apenas estaban presentes. ¿Qué opinas de eso? Esto es bastante revelador. El auge de los desechables es una tendencia reciente y podría estar influyendo en los hábitos de vapeo. Estos dispositivos, comercializados como convenientes y fáciles de usar para principiantes, podrían estar atrayendo a aquellos que nunca han fumado antes. El 64% de los vapeadores usaban dispositivos desechables. Esto conecta las tendencias de sabor con las tendencias de los dispositivos.
Tiene sentido. Y en cuanto a los sabores, ¿hay alguna preferencia notable? Sí, la mayoría de los vapeadores usaban múltiples sabores, especialmente los de frutas. Era de esperarse. Los sabores frutales siempre han sido populares. ¿Qué hay de la frecuencia de uso? Aquí es donde encontramos variabilidad. Algunos vapeaban a diario, mientras que otros solo unos días al mes. Qué interesante. Parece que hay un espectro muy amplio de hábitos de vapeo dentro de este grupo. Exactamente, y esta variabilidad es un factor importante a tener en cuenta al analizar los resultados. Interesante. Si vapear se está volviendo más común entre quienes nunca han fumado, debemos prestar mucha atención a estas tendencias para comprender las posibles implicaciones para la salud pública. Totalmente de acuerdo. Antes de continuar, quiero asegurarme de que nuestros oyentes entiendan que este estudio es solo una pieza del rompecabezas. Es fundamental considerar otras investigaciones y seguir estudiando los efectos a largo plazo del vapeo, especialmente entre quienes nunca han fumado. Claro, un solo estudio no define el debate. Hablando de otras investigaciones, este estudio mencionó algo interesante, el desafío de separar los efectos del vapeo de los del tabaquismo. Señalaron que la mayoría de los adultos que vapean tienen antecedentes de tabaquismo, lo que complica el panorama al analizar los resultados de salud. Exactamente. Imagina intentar estudiar los efectos del café en el sueño, mientras la mayoría de los bebedores de café también consumen bebidas energéticas durante el día. Es increíblemente difícil aislar el impacto de una sustancia específica cuando hay tanta superposición. Por eso, estudios como Veritas, que se centran en personas que nunca han fumado, son tan valiosos. Es cierto. Esto nos ayuda a enfocarnos en los posibles efectos del vapeo en sí, en lugar de obtener una imagen borrosa que incluya la influencia del tabaquismo. Además de aislar el vapeo del tabaquismo, ¿qué otras lagunas de investigación destacó este estudio? Este estudio fue transversal, lo que significa que capturó una instantánea en el tiempo. Para comprender realmente cómo el vapeo impacta la salud respiratoria a largo plazo, necesitamos estudios longitudinales. Estos permiten a los investigadores rastrear los cambios en la salud y los hábitos de vapeo de las personas durante años. Entiendo. Es como ver un video en cámara rápida en lugar de una sola fotografía. Necesitamos esos estudios a largo plazo para ver la imagen completa. Precisamente. Este estudio también nos recordó que debemos ser cautelosos al interpretar los hallazgos. Aunque los vapeadores reportaron un poco más de síntomas respiratorios, eso no significa necesariamente que vapear causó esos síntomas. Espera, explícame eso. ¿Cómo podría no ser la causa si están viendo una diferencia? Bueno, es posible que las personas que ya son propensas a tener problemas respiratorios por otras razones, como alergias, asma o factores ambientales, sean más propensas a elegir vapear en lugar de fumar. En otras palabras, podrían tener esos síntomas incluso antes de empezar a vapear. Ah, ya veo. Entonces, el vapeo podría no ser el culpable. Podría ser que las personas con problemas respiratorios preexistentes estén optando por el vapeo como una alternativa aparentemente menos dañina que fumar. Exactamente. Esto resalta las limitaciones de los estudios observacionales. No podemos probar definitivamente la causa y el efecto sin ensayos controlados aleatorios. Esos son el estándar de oro, ¿verdad? Donde se asigna aleatoriamente a las personas a vapear o no y luego se les hace un seguimiento. Sí, pero son difíciles y a veces éticamente cuestionables, especialmente cuando se estudia algo como el vapeo. Puedo ver por qué sería un tema complicado. Entonces tenemos algunos hallazgos fascinantes de este estudio, pero también debemos reconocer sus limitaciones y la necesidad de más investigación. ¿Qué significa todo esto para la persona promedio que siente curiosidad por el vapeo y la salud respiratoria? Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es que, aunque este estudio sugiere que vapear sin antecedentes de tabaquismo podría provocar un pequeño aumento en los síntomas respiratorios, la diferencia no fue clínicamente significativa. Sin embargo, no podemos ignorar que vapear implica inhalar sustancias en los pulmones. Se necesita más investigación para comprender las consecuencias a largo plazo, especialmente en quienes nunca han fumado. Exacto. La precaución sigue siendo necesaria. No es una luz verde para vapear libremente, pero tampoco es motivo de pánico. Si has probado el vapeo y no has notado ningún problema respiratorio importante, parece que la clave es mantenerse informado, ser consciente de los riesgos potenciales y tomar decisiones que se ajusten a tus objetivos de salud personal. No podría haberlo dicho mejor. Ahora tengo que preguntarte, ¿qué te sorprendió más de este estudio? Honestamente, fue la popularidad de los dispositivos desechables. Sabía que estaban ganando terreno, pero el dominio absoluto que tienen en este grupo particular de dispositivos fue bastante sorprendente. A mí también. Esto realmente resalta cómo el panorama del vapeo está en constante evolución, y los investigadores deben mantenerse al día para comprender cómo estas tendencias podrían estar influyendo en los resultados de salud y el comportamiento de los usuarios. Absolutamente. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. Si vapear se está volviendo más común entre quienes nunca han fumado, ¿qué significa esto para los mensajes de salud pública? Es un gran punto. Tradicionalmente, nos hemos centrado en el vapeo como una herramienta de reducción de daños para los fumadores. Pero,
¿Qué sucede cuando una nueva generación empieza a vapear sin haber tocado nunca un cigarrillo? ¿Cómo les educamos sobre los riesgos potenciales sin alejarlos de la reducción de daños y evitando que eventualmente se conviertan en fumadores? Es un equilibrio delicado y requiere un enfoque matizado que reconozca los beneficios potenciales del vapeo para los fumadores, mientras se es honesto sobre las incógnitas para quienes nunca han fumado. Por supuesto, no podemos olvidar el papel de la regulación y las políticas en la configuración del panorama del vapeo y la protección de la salud pública. Hay muchas capas en este tema y mucho más por explorar. Este estudio realmente abre un nuevo camino de investigación. Sin duda alguna. Es como si apenas hubiéramos arañado la superficie de un tema muy complejo. ¿Y sabes qué? Eso es lo que lo hace tan emocionante. Estamos aprendiendo junto a nuestros oyentes y este estudio definitivamente nos ha dado mucho en qué pensar. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que la ciencia es un proceso continuo y siempre hay más por descubrir. Para nuestros oyentes que estén ansiosos por aprender más sobre este fascinante y cambiante mundo del vapeo, ¿dónde pueden profundizar aún más? Siempre recomiendo acudir a fuentes confiables como los informes del Colegio Real de Médicos del Reino Unido, así como la revisión sistemática de la evidencia realizada por Cochrane, una red internacional independiente conformada por investigadores, profesionales de la salud, pacientes, cuidadores y otras personas interesadas en la promoción de la salud. También son de gran utilidad los informes de salud pública de Inglaterra, entre otras fuentes reconocidas y basadas en evidencia científica. Es crucial ser crítico con la información que se encuentra, especialmente en línea, ya que hay mucha desinformación circulando. Un consejo muy valioso: infórmense de manera adecuada antes de tomar cualquier decisión relacionada con su salud. Consideren cuidadosamente sus condiciones personales y antecedentes médicos, porque esto les permitirá evaluar los riesgos y beneficios de manera más informada y adaptada a sus circunstancias individuales. Por supuesto, el conocimiento es poder y cuanto más informados estemos sobre el vapeo, mejor equipados estaremos para tomar decisiones de menor riesgo para nosotros mismos y nuestras comunidades. Bueno, con eso llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el vapeo y la salud respiratoria. Esperamos que este episodio les haya resultado informativo y les haya dado mucho en qué pensar. Nos encantaría escuchar sus opiniones, así que no duden en contactarnos en las redes sociales y contarnos qué les resonó. Esperamos haberles brindado las herramientas para que se conviertan en defensores informados de este movimiento tan importante. No olviden visitar nuestra página web de vapingtoday.com, donde encontrarán información actualizada sobre ciencia, política y otros aspectos relacionados con la reducción de daños asociados al consumo de tabaco. Y para entrar en acción en la defensa de la reducción de daños, pueden ingresar a thevapingtoday.com/aclaremos las cosas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima para otra fascinante exploración del mundo de la reducción de daños.